atando cabos y vamos directo con este tema de estos memos, ya no son directrices, más bien para hacer más duras y acelerar los procesos de deportación de indocumentados. Enrique Acevedo está allá en Washington. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Pues esta mañana el secretario de Seguridad Interna, el general John Kelly, dio a conocer los procedimientos operativos para implementar estas órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump durante la segunda semana de su gobierno, y todo esto relacionado con temas de inmigración y seguridad fronteriza. Como se había reportado, hoy se confirma que el Departamento de Seguridad Interna quiere expandir el número de inmigrantes que pueden ser considerados una prioridad para su repatriación o deportación. Incluye cualquier inmigrante indocumentado que haya cometido algún tipo de crimen, incluso quienes no han sido acusados por un juez, es decir, sentenciados exactamente, y eso que llama la atención, cualquier persona que un oficial de inmigración considere pueda ser un riesgo a la seguridad pública o a la seguridad nacional. ¿Por qué esto es grave? Porque queda a discreción de los agentes de inmigración quién es un inmigrante sin documentos o incluso con documentos que pueda ser considerado un riesgo. ¿A qué me refiero? Pues el caso, por ejemplo, del Dreamer de la semana pasada, Daniel Ramírez Medina, que tenía un permiso de trabajo, que estaba legalmente en el país por ser un joven que tenía el programa de acción diferida DACA, pero como tenía un tatuaje, los agentes de inmigración consideraron que es un riesgo para la seguridad del país, para la seguridad pública de su comunidad, y entonces es sujeto a deportación. Esto es grave. También se reduce el número de personas que puedan pedir asilo o que puedan ser refugiados, y esto es importante porque hay un número muy grande de centroamericanos que han llegado en los últimos años a Estados Unidos, muchos de ellos menores no acompañados por un adulto o un familiar, que están en esta situación de asilo y que van a ver sus posibilidades de tener un proceso exitoso pues limitadas con esta orden ejecutiva. Llama la atención que no se toma la decisión de cancelar DACA, tampoco se habla de una solución permanente, ¿no? Para estos jóvenes. Esa es la buena noticia del día. Esa es la buena noticia del día, ¿no? Sí, a medias, porque no creo, o sea, lo que dicen es no lo voy a cancelar. Parece más bien un guiño político a quienes piden que se cancele DACA. ¿Cómo? Simplemente dicen no lo voy a cancelar, evaluando qué voy a hacer con este programa todavía, ¿no? Perdón, Enrique, perdón, pero es que si vemos lo que pasa hoy, o sea, todo lo que pasa en este documento, lo estaba yo leyendo, es terrible. O sea, por ejemplo, el tema de que las personas que están en proceso de deportación ya no puedan seguir el proceso en sus casas, que recomienda la detención de todas esas personas para que se garantice entonces que se presenten después a los juicios. En fin, por donde la leas, el único punto que me parece que es positivo es que aunque Trump había prometido que iba a acabar inmediatamente con DACA, pues por lo visto no le está pareciendo ni tan fácil o realmente lo está reconsiderando, pero sí lo veo como una buena noticia. Yo no veo cómo sea un guiño para los que, o sea, hoy pudo haber también decidido que acababa con DACA y que implicaba dejar a 750 jóvenes no solamente fácilmente identificables, sino que además con las características que conocemos. Yo creo que la única buena noticia del día que es el hecho de que estos jóvenes no se les haya cancelado inmediatamente este programa. Pues yo coincido en que es una buena noticia. Lo que pasa es que no quisiera hablar de que ya de alguna forma se salvó el programa DACA, porque no hay una... No podemos decirlo, no. Exacto. Lo que no hay es un pronunciamiento sobre DACA en estas órdenes ejecutivas ni en estos lineamientos que anuncia hoy el secretario de Seguridad Interna, y eso, como dices, es una buena noticia. Lo acaba de decir Sean Spicer. O sea, Sean Spicer sí acaba de decir que DACA continúa en su conferencia de prensa. DACA continúa, pero no hay, digamos, no hay una decisión sobre el futuro de DACA. Lo que hay es una decisión para no tocar DACA por el momento, ¿no? Entonces, sí, claro, es una buena noticia, pero también creo que habla un poco de las dinámicas políticas de quienes quieren que termine contra lo que el presidente públicamente ha dicho, que él no quiere que ocurra. Veremos si hay entonces una decisión final sobre el futuro de DACA, y no solamente esta idea de bueno, por lo pronto no lo vamos a tocar, ¿no? Para que tengan más tranquilidad estos jóvenes y sepan qué hacer
pues con sus trabajos, sus carreras, ¿no? Porque su vida depende de esta decisión ya. No, claro. A ver, yo francamente lo que pasa es que leyendo los documentos me da la impresión de que todos los elementos están ahí para así hacer una deportación masiva. Si no la van a hacer, y Sean Spicer acaba de decir en la conferencia de prensa que no es el objetivo una deportación masiva, entre otras cosas los documentos son muy claros, es que no tienen los medios para hacerla. Es decir, lo que dicen estos documentos es que lo que necesitan son 10,000 agentes más de ICE, 5,000 agentes más de la Oficina de Aduanas y Fronteras, están pidiendo más recursos, están pidiendo además que las policías locales se involucren en este tema, están pidiendo más espacios para meterlos a la cárcel a los que estén en proceso de deportación porque no los quieren dejar en libertad. O sea, todas las medidas, la discrecionalidad en manos de los agentes, todo apunta a una deportación masiva, pero también lo que está diciendo estos documentos, o por lo menos lo dicen en todas las partes que leí, es que no están en estos momentos con la capacidad material de hacerlo. Lo platicábamos el fin de semana, el viernes, con esta filtración que hubo sobre la posibilidad de utilizar a elementos de la Guardia Nacional. La intención, la política es reportar el mayor número de indocumentados posible. Los recursos dicen otra cosa, y por eso creo que estos lineamientos que conocimos hoy y que ya apuntabas, Denise. Dos temas que también creo que son importantes. A ver, no te vayas, Enrique, no te vayas, quédate conmigo porque me están diciendo que tengo a Rocío Enrique desde Estados Unidos por si faltaba algún dato de lo que estamos viviendo y de la tragedia que se está viviendo, Enrique. Así es. Dramático, Denise. La verdad es que uno puede, la verdad es que no puede uno imaginarse lo que significa después de años de permanecer en este país y de trabajar y de dedicarse a tratar de construir un mejor futuro para su familia, pues encontrarse con la posibilidad de una deportación y lo que eso significa para muchas personas que simplemente no quieren dejar los Estados Unidos porque no conocen otra forma de vida y no solo eso, no quieran a México, ¿no? Y porque su familia está allá. Y a mí lo que me parece más dramático de los casos que hemos retratado a lo largo de los últimos años es un señor que llevaba 45 años en Estados Unidos, abuelo, etcétera, lo deportan, tenía a toda su familia, sus hijos, sus nietos, todos, y quedó en una cuartería que es donde rentan cuartos allá en Tijuana, con un perro callejero de compañero a los 70 y tantos años de edad. Dime tú, esas son cosas increíbles. O sea, son cosas increíbles. Denise. Dime. Y creo que vale la pena también, ya que hablabas de la frontera y del número de agentes que según estos nuevos lineamientos van a sumarse a la fuerza de la patrulla fronteriza, revisar esas cifras, porque es algo que viene pasando desde hace años, que muchos gobiernos mexicanos hoy han atendido. La militarización de la frontera, Denise. Estamos hablando hoy de 26,000, si llegan a sumarse estos 5,000 adicionales, 26,000 agentes de la patrulla fronteriza en una frontera de 2,000 millas. Estamos hablando de 13 agentes por cada milla, 13 agentes bien armados, drones, un muro que quieren construir a lo largo de toda la frontera. Pues sí, ahora esa es la decisión. Esa es la decisión de Estados Unidos sobre lo que hace de su lado. Es que digo yo, lo que tú estás diciendo es que si el gobierno mexicano rompiera relaciones por ese tema, o por otros tantos muchos que cada vez se están acumulando en la relación México-Estados Unidos, pero digamos, el tema de construir una barda ya, de militarizar su frontera, el gobierno mexicano puede decir que lo considera como una situación hostil, pero ¿qué más? No, lo que yo trato de decir es, creo que esto tiene un efecto en las comunidades fronterizas, de personas que viven en ambos lados de la frontera, en el intercambio de bienes y de servicios, en la violación grave a los derechos humanos, con lo que hemos visto de agentes de la patrulla fronteriza disparando a través de la frontera y matando a mexicanos. Hoy hay una decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos sobre uno de los casos más importantes, el de un joven que justamente le dispararon del otro lado, lo mataron, y estamos esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia allá en Estados Unidos, que va a decir, por cierto, con una muy buena defensa de parte de la familia de este chico, pero pues es eso, te vas a los tribunales. Correcto, y rapidísimo, Denise, si después quieren hablar del tema, lo que plantearon hoy en sentido de que muchos de los inmigrantes centroamericanos que quieren pasar a Estados Unidos para pedir asilo como refugiados serían repatriados, no repatriados, sino deportados a México, y México tendría que encargarse. Increíble. Le endosan la responsabilidad de esa crisis humanitaria a México. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Te agradezco. Gracias, Enrique Acevedo, con esta información. Nosotros una pausa, regresamos con otras cosas. Ya volvemos.